Bienvenidos a esta transmisión en vivo a través de Facebook. Hoy tenemos un invitado especial, me da mucho gusto recibirlo. Es el doctor Víctor Manuel Reynoso, con quien tengo pues muy buenos recuerdos. Víctor Manuel Reynoso fue, entre otras cosas, mi profesor en la maestría de Ciencias Políticas. Es profesor investigador de la Universidad de las Américas, de los departamentos de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales. Es doctor egresado del Colegio de México y un especialista en procesos electorales. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Rodolfo, contento por la invitación. Muchas gracias. Pues, Víctor, te hemos invitado para que analicemos juntos el proceso electoral. ¿Qué lecturas te dejan las elecciones de este 2 de julio? 2 de junio, ya estoy en julio. Pues mira, lo primero, al ver simplemente el mapa de los resultados electorales, nos recuerda el siglo pasado. No sé si recuerdas tú una publicación que se llamaba El Universal Puebla. Sí, cómo no. Ahí estaba yo revisando, publiqué un análisis muy detallado, tenía yo más paciencia en ese tiempo, de los distritos electorales federales en Puebla. Curiosamente se reportan, aunque es una elección local de gobernador, el reporte fue en los distritos federales, ¿no? Como hoy se hizo, pues, como hoy el control lo asumió el INE, sí. El reporte viene por distritos federales. Sí, es curioso, es primera vez que una elección de gobernador se Y además reporta con así. un error, porque en el distrito 2, que es de Zacatlán, le ponen otro nombre. Le ponen el barrio de Zacatlán, donde Sí. está la oficina. Sí, o sea que nada tiene que ver con Zacatlán, pues la cabecera es Zacatlán. Sí, bueno, una curiosidad electoral, es un barrio ahí pintoresco. ¿En qué sentido recuerda las elecciones poblanas del siglo pasado? Hay un partido que gana en las zonas rurales y pierde en las ciudades. La distinción urbano-rural fue clave en la segunda mitad del siglo pasado. El PRI controlaba las elecciones en las zonas rurales y el PAN ganaba, la oposición, que era el PAN en ese momento, ya después fue el PRD, empezó a ganar en las zonas urbanas. Seguramente recordarás una frase, el PRI les decía a la oposición: es que tú llegas hasta donde llega el pavimento. Sí. Es el reproche que le lanzaba el PRI al PAN. ¿Y qué respondía la oposición? Esperemos que se pavimente el país y vamos a ganar. Pasó, y la primera impresión, y es eso, es una impresión, hay que ver después qué hay detrás. La primera impresión es que Barbosa ganó con el voto rural y perdió en las zonas urbanas. Y ganó además en 5 distritos. O sea, 5 distritos fueron claves para el triunfo de Luis Miguel Barbosa. De 5 de los distritos rurales. Rurales, sí. Ajalpan, hablamos de Huauchinango, de Zacatlán y de la Mixteca Poblana, que son 2 distritos, el distrito de Acatlán de Osorio y el distrito de Atlisco e Izúcar de Matamoros. Habrá que ver qué hay detrás de eso. No he revisado los datos, todavía hay poco tiempo, pero tú recordarás en la elección del 2018, Marta Erika ganó en las zonas rurales y en la capital del estado no le fue tan bien. La pregunta es, ¿los mismos que operaron a favor de Marta Erika el año pasado operaron hoy a favor de Barbosa? Pues muchos sí. Es una pregunta importante, habría que demostrarlo con datos. Intuitivamente podemos decir que muchos sí, pero ahí están los datos. Eso es una diferencia enorme. Tenemos hoy datos disponibles de manera muy clara, accesibles en internet para cualquier ciudadano, ya están por casilla. Entonces se puede analizar si las mismas zonas donde hace un año ganó Marta Erika, la adversaria de Barbosa, hoy gana Barbosa, hay algo interesante ahí. ¿Tú crees que, como dijo el presidente López Obrador en su conferencia de lunes, el fraude en Puebla ya se desterró? No, yo creo que no. Yo creo que López Obrador, eso es muy claro en él. Hay fraude cuando él pierde, no hay fraude cuando él gana. Eso que es evidente desde el 2006. Sí, porque un fenómeno que hemos analizado es que, digamos, atípicamente, el abstencionismo en el estado fue del 67%, Sí. y en aquellos municipios rurales, o sea, donde los partidos opositores o los candidatos opositores a Miguel Barbosa ni siquiera tuvieron representantes generales o de casilla, es donde se dio la más alta participación. Sí, hay. No sé si fraude es una palabra fuerte, no sé si sea lo más adecuado, pero hay una movilización electoral, hay un voto de intercambio. Hay gente que no necesariamente, que intercambia su voto a cambio de otra cosa. Hay todo un tema, ¿no? Se moraliza mucho ese tema del voto de intercambio, pero yo creo que las cosas son más complejas. Sin embargo, este dato que das es muy, muy importante, ¿no?
Se gana por voto de intercambio, no tanto por el voto de opinión, que otros llaman voto ciudadano. Y puede haber fraude detrás del voto de intercambio, pudiera ser que sí. Lo que es claro es que no hubo un voto ciudadano, autónomo, que hubo un abstencionismo que da terror realmente, que da preocupación. ¿Por qué crees que la gente no se le va a votar? ¿Porque está muy cansada, como dicen, de tantos procesos? ¿O los candidatos y partidos no convencieron, no animaron lo suficiente a los votantes para salir a las urnas? Mira, yo creo que no hay que responsabilizar tanto a los candidatos. Yo creo que había dos candidatos muy distintos. Si no te gustaba uno, te gustaba otro. Yo creo que además está la responsabilidad de votar. Incluso si no te gusta ninguno, pues anular el voto, que es una expresión simbólica, pero es una expresión importante. No fue tan bajo el número de votos nulos. Bueno, fue simbólico, pero se expresó. Yo creo que, mira, y este es un fenómeno generalizado a nivel mundial. Los casos más claros, más emblemáticos son el triunfo de Trump y el Brexit. Los ciudadanos no estamos bien informados, no somos suficientemente responsables. La democracia está basada en la idea de una idea contraria, que los ciudadanos somos gente responsable, bien informada, y de repente somos gente que nos da flojera votar y no vamos. Consideramos que ningún candidato nos merece, entonces no votamos. Estamos muy mal informados. No sé cuántos ciudadanos conocieran la trayectoria de los dos candidatos o de los tres. Yo creo que muy pocos. Entonces ahí hay un punto que trasciende Puebla, que llega hasta el Brexit, ve el problemón que traen ahora el gobierno del Reino Unido, cómo salirse de la Unión Europea, porque ciudadanos que no sabían decidieron salir, y está el problema de Trump también. Trump está amenazando, está bufoneando con una medida que va a afectar a la clase empresarial de su país, que va a afectar a su país en general. Pero que lo está haciendo por motivos electorales. Lo está haciendo, él quiere la reelección y sí, sabe que eso le puede dejar votos con su clientela dura y lo está haciendo. Sí, hay un autor que es muy interesante porque él dice, la democracia está basada en la idea que somos como vulcanos, ¿no? Pero en realidad la mayoría de los electores son hobbits o son hooligans. Entonces, Trump sabe eso, sabe que tiene electores poco informados, sabe que tiene electores que si habla contra México, si habla del muro, le van a aplaudir. Aunque el muro sea una estupidez, no va a detener la migración. Aunque poner aranceles sea una estupidez, va a afectar al consumidor y al empresario norteamericano, pero el elector no lo sabe. El elector se entusiasma cuando Trump dice esas cosas. Entonces, ¿por qué la gente no sale a votar? Tenemos ciudadanos de muy baja intensidad. Y es quizá políticamente incorrecto decirlo, suena más bonito decir que el pueblo bueno y sabio nunca se equivoca, pero no es cierto. Estamos obligados a la objetividad y tenemos ciudadanos de muy baja intensidad. Morena perdió muchísimos votos en esta elección. De hecho, se mantiene como la segunda fuerza política. Y digo se mantiene porque en las elecciones del 2018, con todo y que Morena arrasó, a nivel del Estado de Puebla, el Partido de Acción Nacional fue la primera fuerza política. Y hoy, en estas elecciones extraordinarias, el PAN otra vez repite como la primera fuerza política y deja a Morena en el segundo lugar. ¿A qué crees que haya obedecido que Morena perdió mucha de la inercia que tenía? Yo creo que básicamente a la ausencia de la candidatura de López Obrador. Parece que su popularidad no ha bajado, parece que es muy impopular. Bueno, sí ha bajado, ¿no? Pero ¿qué tanto? Tiene más del 53% sí, claro, de aprobación, ¿no? O sea, en fin. Pero yo sí creo que la expectativa que levantó hace un año o hace 11 meses no estaba presente ahora. Creo que sería el factor principal. Algo con lo que no estoy de acuerdo, que se ha publicado mucho, que es un tema a discutir, es si el desempeño de los gobiernos municipales está en la explicación de esta caída. Yo creo que no, aunque hay muchos argumentos a favor de que sí. Mi perspectiva es que no. ¿Por qué crees que no? Primero, porque los efectos de un gobierno municipal no se dejan sentir en el tan corto plazo, ¿no? Bueno, ya son más de 6 meses. Pero es poco. La movilidad, movilidad urbana, la calidad del transporte público, la calidad de los semáforos, no cambian en 6 meses, ni en 7. La seguridad creo que tampoco. Creo que la seguridad no ha empeorado en Puebla y... Bueno, sigue igual, o sea, digamos... Sigue igual.
pero no hay obra pública, hay una gran inexperiencia, pues, y algo que me llamó la atención es que antes de la campaña había un tremendo golpeteo mediático hacia la presidencia municipal de Puebla. Yo creo que en esta interpretación de que se debe a los gobiernos municipales la caída de Morena, hay interés político, ¿no? Es parte de ese golpeteo, yo lo veo así. Pero yo creo que 7 meses son muy pocos para que un gobierno municipal dé resultados. Y hay otro argumento, un segundo argumento distinto. El ciudadano no está bien informado. El ciudadano no tiene elementos para evaluar al gobierno municipal. Sería interesante preguntar, ¿cuántos ciudadanos saben que cuando votan por su autoridad local no están eligiendo un presidente municipal, están eligiendo una planilla? ¿Cuántos ciudadanos distinguen entre cabildo y ayuntamiento? ¿Cuántos ciudadanos saben que el presidente municipal es el jefe del ayuntamiento, pero no es el jefe del cabildo? Ahí es un voto más, y solo un voto más entre muchos. ¿Cuántos ciudadanos saben cuántos regidores hay en su cabildo? Yo te diría por el 1%, 2%, no creo que llegue al 5%. Estos mismos ciudadanos no tienen capacidad de evaluar si la inseguridad del municipio de Puebla es responsabilidad de este ayuntamiento, del anterior, del gobierno del estado, del gobierno federal. No creo que tengan en su mente eso. Pero ¿qué explicación tendrías de que de los 15 distritos federales, Barbosa haya ganado 10 y haya perdido 5? Los 4 de la capital y el de Cholula. Bueno, como te decía al principio, una distinción fundamental en las elecciones mexicanas es voto urbano y voto rural. Aunque los ciudadanos estamos mal informados en general, estamos mucho mejor informados en las zonas urbanas todavía, por información a través de los medios o informal a través de la gente con la que platicamos. Yo creo que para un ciudadano de una zona urbana, para un ciudadano con un perfil de clase media, es muy difícil votar por Barbosa. Y es muy atractivo un candidato como Enrique Cárdenas. Yo creo que la diferencia de los candidatos, si tú pones a alguien de clase media, con un perfil urbano, con una educación media, que tiene acceso a pláticas, a conversaciones, oye, ¿cómo ves a los candidatos? ¿Será cierto lo que se dice? ¿Será cierto aquello? Yo creo que para un ciudadano así es muy difícil votar por Barbosa. Y muy atractivo votar por un perfil como Enrique Cárdenas. Ahora, como sean las cosas, Barbosa ya es o va a ser el gobernador. Sí, y ahí es lo importante, ya las elecciones son historia y podemos decir la primera alternancia en Puebla creo que dio lugar a expectativas altas cuando se da la alternancia en la elección y creo que fue una decepción como gobierno. Hablamos de la alternancia en la gubernatura. En la gubernatura. En las elecciones del 2010. Sí, así es. En la alternancia en la gubernatura, alternancias municipales ha habido múltiples. Pero la primera alternancia en la gubernatura generó expectativas y dio lugar a uno de los gobiernos más criticados y más criticables de la historia poblana. Yo esperaría esta elección, ahora sí, como dijo el clásico, haya sido como haya sido, que Barbosa ganó, dé lugar a un buen gobierno. Para el bien de todos, que dé lugar a un buen gobierno, y creo que hay indicios de que puede haber. O sea, ¿sí ves condiciones de un buen gobierno con Barbosa? ¿Ves Pues un buen equipo? ¿Ves programas? Entraríamos ya a la especulación, no tanto en Barbosa, no sabemos bien cuál es su equipo, podemos intuir que hay un equipo detrás, podemos intuir que es un plan que viene desde la Ciudad de México. Es otra cosa que recuerda al pasado. Es un candidato puesto desde la Ciudad de México. Es un candidato puesto por el presidente de la República y parece que no hay la menor duda. El mismo Barbosa lo expresó así, cosa que ningún priista del siglo pasado lo había hecho tan explícito. Agradeció a López Obrador y dice que le dedicó su triunfo incluso. En eso volvemos al siglo pasado, una estructura de larga duración, no solo la distinción urbano-rural, sino al gobernador del estado lo pone el presidente de la República. Yo espero que así como tuvo esa responsabilidad de poner a Barbosa como candidato, pues haya una responsabilidad de tener un buen equipo de gobierno y un buen proyecto de gobierno, una buena agenda de gobierno. Ahora, ¿qué futuro ves en los partidos políticos de cara a las próximas elecciones, las intermedias del 2021?
El PAN recuperará terreno. Ahora, ¿el voto del PAN es un voto del PAN o es un voto de castigo a Morena o un voto de castigo a López Obrador? ¿Qué lectura le das al voto del PAN? Un voto por Cárdenas también, aunque Cárdenas ha mantenido una distancia muy, muy clara respecto al PAN. Y respecto a casi todos los partidos, ¿no? Sí, ahí fue un matrimonio de conveniencia, pues demasiado explícita la conveniencia, ¿no? No fue muy afectuosa la relación entre los partidos y él, pero yo creo que sí tiene que ver con un perfil del votante panista clásico, ¿no? Pre-morenovallista. Un tipo honrado, un tipo con conocimientos, un tipo que tiene... Que venía de la sociedad. Que viene de la sociedad, que tiene una expertise para gobernar, que no gobierna con ocurrencias ni con intuiciones, sino que pues, es un tipo formado, un tipo con experiencia, ya fue rector de una de las mejores universidades privadas de América Latina, la levantó, creo que la UDLA es una antes de Cárdenas y después de Cárdenas, y eso más o menos se sabe entre las clases medias de la zona metropolitana, y no solo las clases medias, porque en la UDLA no solo trabajamos profesores, tú platica con la gente de intendencia, con los jardineros, quieren a Cárdenas, tenían expectativas de él, lo conocen, y eso ellos platican en toda su red familiar y social. Entonces creo que sí, eso era un perfil que coincidía con el perfil del panista clásico. No sé si eso exista todavía, el panismo clásico. Entonces la pregunta que haces es muy incierta la respuesta, ¿no? ¿Qué va a pasar con los partidos? El morenavallismo, como dijo alguna regidora, no fue un panismo natural, gobernó de manera antitética a los principios del PAN, en casi todos los sentidos. Los propios panistas tradicionales de Puebla pues no han dado la cara, no la han dado bien. No sabemos qué va a pasar. No sabemos si los partidos... El PRI no sabemos qué es ya el PRI. Es lo que te iba a preguntar. No sabemos qué es. Pero ¿Qué pasa con el PRI? 4 de los 5 municipios. Hay un priismo popular que sigue ahí. Tuvieron un candidato... Pero tuvo la peor votación en toda su historia. Jiménez Merino es el candidato a gobernador con menos votos en la historia de todo el PRI. Sí, bueno, en ese sentido continúa la trayectoria. La caída, ¿no? Ya viene en caída libre. Yo creo que Dóger es el que le sigue y el anterior a Dóger es, digamos, vienen cayendo escalón por escalón. Ahí es especulación nada más, es simple especulación, pero pudiera ser que el PRI mandó un mensaje al presidente de la República: Puebla es tuya, vamos a mandar un candidato decoroso, un candidato digno, pero que no te va a hacer sombra. Te entregamos Puebla. Y sí, el candidato del PRI es un candidato decoroso, un candidato digno, pero no fue un candidato competitivo. O sea, ¿tú viste en los hechos una alianza PRI-Morena? ¿La alianza PRI-MOR? Bueno, hay varias aristas, ¿no? Una interpretación es meramente especulativa, pero bueno, a veces no tenemos de otra. Que el PRI mandó un candidato poco competitivo, decoroso, insisto, pero poco competitivo, como mandando el mensaje: no te vamos a quitar votos, Puebla es para ti. La otra, es que incluso tu artículo de hoy tiene que ver con eso, es que tanto los operadores del PRI... Sí, los principales operadores del PRI estuvieron en la campaña de Barbosa. Hablamos de Javier López Zavala en Ajalpan, que es el distrito que más votos le dio a Barbosa. En Huauchinango estuvo Ardelio Vargas, fue diputado federal del PRI. Su hija es presidenta municipal de Jicotepec de Juárez por el PRI. Después tenemos Zacatlán. En Zacatlán estuvo operando el hermano del actual subsecretario de Gobernación, Márquez Martínez. Alejandro Jano Martínez fue el operador en el distrito de Zacatlán. Ahí también estuvo la gente de Las Tiri. Y en la Mixteca poblana pues estuvo Jorge Estefan, estuvo Maritza Marín, que era la dirigente del sector campesino. José Luis Márquez fue el dirigente del sector popular. O sea, antes de llegar a la secretaría como subsecretario de Gobernación, era el dirigente del sector popular del PRI, era el dirigente de la CNOP, y hasta Leobardo Soto. No sé Leobardo Soto cuántos votos habrá aportado, pero era el representante del sector obrero del PRI. Y todos ellos metidos en la campaña de Luis Miguel Barbosa. Pues, ¿qué diría Jacob Polensky? Primor suena más bonito. Son datos duros, son datos duros. La impresión que te da el mapa de los resultados electorales de esta elección, que te recuerda al PRI del siglo XX, se ve sustentada por estos datos que das.
primor va a gobernar Puebla. Pues Víctor, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Rodolfo.